Imagínate, venderle al novio nuevo de su ex esposa. Fue bien complicado y lo que hicimos Fue estresante, fue súper estresante. Porque si no tienes claro lo que es importante, a veces también se pueden perder en las emociones y en las cosas. Y a veces hasta las mismas emociones, tú los ves que dicen, no, pero es que eso es injusto, pero que eso es lo que dice la ley. Y esto va mucho más allá de eso. El mostrar una propiedad lo hace cualquiera. Ahora, esta parte de lo que nosotros estamos hablando, que es la Correcto. parte tan importante, antes de que usted ponga la propiedad para la venta, vamos a verificar que usted tenga todo, que esté todo en orden. Bienvenidos a otro episodio de Café con Encanto, Propiedades con Propósito. Desde nuestra sala y con café en mano, hoy traemos un tema que sabemos que puede ser difícil y complicado: la venta de una propiedad por divorcio. Sabemos que una separación no solo es un reto emocional, sino también un proceso lleno de decisiones importantes. Una de las más complejas es qué hacer con la propiedad. ¿La vendo? ¿Me la quedo con ella? Para ayudarnos a entender mejor este proceso, hoy nos acompaña el licenciado Oscar Rodríguez de Caribbean Legal Advisors, junto a Pedro y esta servidora, para despejar dudas y ofrecer claridad en este momento tan crucial. Saludos, Oscar. Hola, Hola, Mariela, ¿cómo gracias por estás? la invitación nuevamente. Qué bueno. Hola, Pedro, ¿cómo estás Hola hoy? Mariela, hola Oscar. Hola, Pedro. Hoy vamos a hablar, en el episodio anterior hablamos de cómo comprar y cómo la protección de separación de bienes y todo eso. Ahora vamos a dividir. Ahora vamos, si esta parte del divorcio... Aquello era multiplicar, ahora es dividir. La parte del divorcio, igual que el episodio que estuvimos hablando de la gerencia, lleva Emocional. muchas Mucha carga. emociones, demasiada carga. Y yo creo que aquí esta carga a veces, pienso que a veces es más fuerte que la de la herencia, ¿verdad? Donde tú tienes que entonces trabajar como corredora de bienes raíces, tanto con un lado como el otro, ¿no? En el lado de las parejas. Y a veces sí, también servimos como psicólogos y tratando de calmar los ánimos, Sí. ¿verdad? A la hora de llevar a cabo. Cada vez que me topo con parejas, ¿verdad? Que están en este proceso de divorcio, es bien fuerte el poder tener una cita donde me pueda sentar con las dos personas. Yo creo que casi nunca se da. Siempre tenemos que estar yendo primero a uno, después yendo al otro, hacer dos presentaciones, tratar de que ambos puedan llegar a un acuerdo. A veces una de las partes está muy molesto o molesta con la otra parte y pues no quiero vender. O a lo mejor pusimos un precio y dicen, sí, vamos a poner el precio, y llega la oferta y de momento, si algo surgió entre ellos donde no les gustó algo, ya tampoco quiero la oferta. O sea, es bien complicado la parte Complicado. del Yo divorcio. creo que eso que tú dices es bien importante uno conocer la causal del divorcio. Ujú, ujú, Porque yo creo que en la medida que conozcamos ese detalle, adelantamos mucho. ujú. Hay diferentes causales y, Oscar, en Puerto Rico, ¿cuáles son las causales de divorcio? Mira, qué bueno que lo mencionas porque antes del Código Civil nuevo estaban las famosas causales de divorcio, ¿verdad? Había muchas. Ya Trato no se usaban. cruel. Sí, separación. Antes, con absurdo como sonaba, ¿verdad? Pues tú tenías que estar 2 años separados para poder un tribunal decir, nos queremos divorciar, ¿verdad? Estaba el trato de cuerda, adulterio, Adulterio, que probarlo. cosas, ¿verdad? Que había. No, era cuesta arriba, ¿verdad? Ya el Código Civil, pues eso las causales las redujo, ¿verdad? Está el consentimiento mutuo, está la ruptura. Antes, ¿verdad? Y podemos entrar en detalle, pero pues ya es la ruptura irreparable, ¿verdad? Pues, no podemos estar más juntos, vamos a divorciarnos. Y ahí quedó y no hay nada que... Los bienes los trabajamos después. Versus, ¿verdad? Un consentimiento mutuo donde ya se supone que tú estipules y tú digas, bueno, pues esto es lo que va a pasar con la casa, esto es lo que vamos a hacer, y va a depender de ese divorcio, ¿verdad? Pero es como tú dices, o sea, lo emocional, igual que las sucesiones, pues conlleva, yo siempre doy este ejemplo, nunca lo voy a olvidar. Un caso de una hipoteca, donde, pues, por razones, ¿verdad? Una persona estipularon que uno de los cónyuges se iba a quedar con la propiedad. Pero eventualmente una hipoteca, había que pagarla.
y no se estaba pagando. Y que el banco no le cede, no le acepta. Te divorciaste, pero sigues siendo mi deudora. Sigue siendo mi deudor, sigues teniendo títulos sobre la propiedad, ¿verdad? Porque tú te puedes divorciar, pero como Y hace la estamos, sesión de Exacto. derecho. como estamos en el episodio anterior, capitulaciones o no capitulaciones, ¿verdad? La titularidad es como se compró y la deuda es como uno se endeudó. Correcto. Correcto, pero y haces la sesión de derecho de tu parte a tu ex cónyuge, Lo pudiese hacer. pero en el banco estás igualita de comprometido Ahí no hasta que cambia. sale la hipoteca. Ahí no cambia. Correcto. Y a veces hay un problema porque, pues, como tú dijiste, no se pueden ver. Tú no puedes entrevistar a los dos juntos. Y a mí siempre, yo tengo un ejemplo que me encantó porque no había manera de hablar con ellos. No había manera de hablar con ellos. Y el cierre tomó el doble del tiempo, por lo que tú acabas de decir. Porque había que explicarle todo a él, después había que explicarle todo a ella. Y al momento del cierre había que ir al oficial bancario, todo el mundo, todo a él, salones aparte, todo a ella. Y el cierre se dio, y de momento tú escuchas una gritaera, una cosa. El cierre se dio, se cerró, y da la mala pata que los dos fueron al baño a la misma vez. Ay, Dios Cuando, mío. y ahí explotó la cosa. Wow. Pero ya el cierre se había Wow. dado, gracias a Dios. Sí. Pero es complicado y duplica el tiempo la Sí. inmensa mayoría de las veces. Y cuando van a vender una propiedad, hay que ver ese divorcio, cómo fue la causal. Ujú. Porque una cosa es, nos divorciamos y estipulamos, esto es lo que va a pasar con las propiedades. Esto es lo que vamos a hacer. Tú te quedas con una, la vamos a vender, lo que sea. Versus la ruptura, que nos divorciamos y después bregamos. A veces eso, pues, se hace una liquidación, ¿verdad? Por ganancial, si son bienes gananciales. Y un pleito como cualquier otro. A veces, pues, ellos privadamente o ante notario, pues, acuerdan cómo distribuirlo. Pero la mayoría de las veces es, si no hay estipulaciones, pues, vamos a vender la casa. Ujú. Y pues entonces hay unos acuerdos, ¿verdad? Y hay un contrato que firmar y se firma y toda la cosa. Pero entonces, de momento, por dar un ejemplo, pues yo me encargo de vender la casa y tú coges la mitad y yo cojo la mitad. Pues yo me encargo y yo firmé el contrato. Tienes que firmarlo la otra también, pues ella es titular. Sí, tienen que ser Ese es dos- un los ejemplo dos- de eso. Los Claro. dos tienen que firmar ese y los Y pasa dos tienen que y estar yo de lo veo acuerdo. constantemente, pero Sí. ¿y dónde está Mengano o fulano, verdad? Porque pues titular también. No, pero es que al final del día acordamos que yo me voy a quedar con la casa, y yo, está bien, pero ella es la No, titular. sí, no. Eso es mi regla número 1. Puedo tener a una de las partes que me está diciendo, no te preocupes, Mariela, vamos a firmar que él o ella, ¿verdad? Me va a firmar luego, dámelo, yo lo firmo, empieza a mercadearlo y después la otra parte lo va a firmar. Pero comienza, no. Eso es un no bien grande. Hay que sentarse con las partes, ya sea juntos o separados, pero es muy importante que todos estén Y hay que en pedirle el mismo. sentencia de divorcio siempre. También, Siempre la también sentencia. Siempre. pedimos la A leer sentencia Hay qué es lo que de dice divorcio. ahí. lo que se estipuló y muchas veces pasa, la gente yo no creo que se conozca mucho en la calle, lo saben los abogados. Cuando hay divorcio, sobre todo en los consentimientos mutuos, y hay menores de edad, Ay, sí. muchas veces ese hogar que fue el hogar conyugal, los niños, el tribunal lo establece como un hogar seguro para esos menores. Y tú no puedes vender esa propiedad cuando está establecido porque se supone que ese sea el hogar seguro de esos menores de edad donde tienen que vivir. Y entonces es otra complicación que Correcto. pasa mucho. A mí me pasa tan reciente como hace 2 semanas, vino un caso, ya tú lo ves todo perfecto para cierre. De momento le dio la sentencia de divorcio, aquí no va No el se puede seguro. vender. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando tú vas a vender esa propiedad, como ya están divorciados, comparecen los titulares, ¿verdad? Tienen que comparecer, pero tienes que anejar esa sentencia de divorcio como un documento complementario de la escritura de compraventa. Y cuando el registradora vea, dice, pero es que aquí dice que es el hogar seguro y no te puedo inscribir esta venta. Exacto. Y ahí viene el problema. Y ahí es que vienen los problemas porque Y grande. el comprador no tiene culpa de eso y ya incurrió en unos gastos y una cosa. Ahí se complican las cosas y Sí. entonces ya no es entre dos el problema, es entre uno y los compradores. Este es un tema bien árido, bien que hay que tener mucho cuidado. También la otra cosa es cuando la persona, normalmente en un divorcio, la experiencia que hemos tenido es que normalmente hay uno que está decidido a vender o tiene necesidad de vender o está bien motivado a vender y el otro no, todo lo contrario. Está en su zona de confort, está... Yo creo que eso es el 98% de las veces es así. Entonces, ¿cómo tú concilias eso?
¿Cómo tú llevas a esas dos personas? Tienes que tener mucha paciencia, tienes que tener mucha persuasión. Nosotros, ¿te acuerdas? Nosotros tuvimos un caso bien particular de divorcio, que yo creo que es el caso más explícito, extremo de un divorcio. Ellos no se podían hablar, no podían compartir en el mismo lugar. Se podían ver. Y entonces, cuando nos llaman a nosotros para vender la propiedad y nos dicen eso, mira, yo no lo puedo ver a él y yo no lo puedo ver a ella. Pues no hay ningún problema, ustedes no la van a ver, no van a hablar con ella, no van a interactuar, ustedes van a interactuar con nosotros. Y nosotros vamos a ser los intermediarios y vamos a transmitir información, no emoción. Y entonces, pues así empezamos. El señor se fue de la propiedad y la señora trajo un amigo a vivir con ella en la propiedad, un novio. Sí. Y entonces el novio se interesó en la propiedad y el novio fue el comprador de la propiedad. Hasta el día del cierre, el novio era el invitado en la propiedad y después del cierre, la señora era la invitada en la propiedad del novio. Pero fue cómico porque eso fue un detonante bárbaro en la transacción, porque el ex esposo, imagínate, venderle al novio nuevo de su ex esposa. Fue bien complicado y lo que hicimos fue estresante, fue súper estresante. Fue bien estresante y lo celebramos, cuando lo cerramos, lo celebramos muchísimo porque fue un alivio. Claro. Yo acordé con el esposo original, yo le dije, mira, vamos a firmar por la mañana tú no la vas a ver, tú firmas todos los documentos, la escritura, el settlement, que le decíamos antes el settlement, ahora es closing disclosure, lo firmas todo y yo por la tarde le voy a tomar la firma a ella como vendedora, al señor como comprador, y ellos firman y demás, yo me voy a encargar de recibir tu cheque, o tú puedes ir al banco y el banco te lo entrega directamente a ti. Ah, no, Pedro, ustedes reciban el cheque y después nos encontramos y nos lo dan. Y así lo pudimos hacer. Hicimos el cierre en dos momentos diferentes, uno por la mañana y el otro por la tarde, pero fue un caso bien, bien curioso. Y ya tú te puedes imaginar la animosidad que había con uno. Yo tuve uno peor. Yo tuve uno donde lo que estipularon, ¿verdad? Era que, en este caso, él se iba a quedar con la casa, pero había una hipoteca. Y ante el banco, pues, eran dos deudores. Y estipularon, pues, tú me vas a sacarle el préstamo y eventualmente yo te cedo mi participación a ti. Y pues, como pasa mucho, estipulan eso en el tribunal, pero pasan años porque, pues, mientras tú estés pagando la hipoteca y eso, pues no hay necesidad de hacerlo, hasta que de momento, pues, te ves la necesidad. Y en este caso particular, pues, ya estaban divorciados de todo, pero el que se iba a quedar con la propiedad se volvió a casar. Anda. Y no tenía capitulaciones, como el episodio anterior. Había una sociedad de bienes gananciales. Se complicó y entonces, pues, ya él le estaba cediendo a él. Le estaba cediendo a él y a la sociedad de bienes gananciales compuesta por su esposa. Y entonces yo le digo, mire, pero su ex esposa, ¿verdad?, está consciente de lo que está haciendo. Sí, no hay ningún problema. Hasta que leyó la escritura y vio lo que estaba haciendo. Entonces ahí ven las emociones, ¿verdad? Porque está lo legal y está lo emocional. Y fue complicadísimo, el cierre se dio, obviamente, pero era lo que yo estaba tratando de evitar desde un principio. O sea, y volvemos a lo mismo. Cuando uno viene a intervenir en estos casos, ustedes son corredores de X o fulana persona. En el caso mío, yo soy el abogado de la transacción, yo no soy el abogado del divorcio, ni el abogado del otro. Entonces, pues yo trato de evitar problemas al cierre. Le digo, mire, esto hay que divulgarlo, ella tiene que saber o él tiene que saber lo que va a firmar. Y por más que uno lo divulgue, pues pasa el cierre, ¿verdad? Y fue interesantísimo, ¿verdad? Porque pues viene aquí lo que no tiene que ver con lo legal, ¿verdad? Que es como que, bueno, pues es una realidad, ¿verdad? Ustedes estipularon algo, no lo hicieron en el momento dado y fue hace 10, 15 años atrás y la realidad ahora conyugal de esta persona es diferente y la ley es diferente, ¿verdad? Y nada, historias todo como cambia. esta son muchísimas. Sí, tenemos un montón de historias. Pero aquí una de las cosas bien importantes en cuanto a lo del divorcio, de todos estos, ¿verdad?, casos que tenemos, la importancia de tener
el corredor y el abogado, ¿no? Porque tenemos muchas personas compradores, que dicen, ay, no, yo voy directamente donde el vendedor y hago la transacción con el vendedor. Y es bien importante tener un corredor de bienes raíces que lo pueda ayudar, sobre todo en estos casos que hemos estado hablando, los casos de herencia, los casos de divorcio. Nosotros estamos en esto, esta es nuestra profesión de años, ¿no? Así que estamos más pendientes de otras cosas que una persona que no compra propiedades, ¿verdad? Frecuentemente. Y la importancia también de tener un buen abogado que lo pueda orientar en todo este proceso. Es un equipo que hace un falta equipo. y dijiste algo clave, o sea, en ustedes, el abogado es bien necesario, pero el corredor es esa primera persona que habla con la persona. Y el que te está diciendo, yo quiero vender mi casa, te va a decir, esta casa es mía. No, y no es abogado, no es corredor de bienes raíces, él o ella no tiene por qué saber, porque pues yo firmé un papel de divorcio, yo dije que estipulamos que esta casa iba a ser mía. Y pues claro, en su mente va a ser de esa persona, pero nosotros tenemos que estar preparados para decirle, está bien, es tuya, ok. Pero tú la compraste tú solito, o tú la compraste cuando estabas casado. Ahí está. Ah, estabas casado, ok. ¿Y estás casado? No, no divorciado. No pues yo necesito ver esa sentencia de divorcio. Antes de poder prepararte un contrato y recomendarte un abogado, yo tengo que ver eso. Porque precisamente ustedes van a saber y nosotros vamos a saber, mira, es que en tu mente sí, pero lamentablemente ella tiene que firmar o ella tiene que venir al cierre o la razón que sea, o él. No, y el asunto también, ahí estamos hablando de la anticipación. O sea, nosotros, uno de los éxitos de nosotros durante la trayectoria de 30 y pico de años en bienes raíces es que hemos sabido anticipar situaciones para estar preparados de cuando surjan, si surgen, ya tener la solución de antemano, porque las sorpresas siempre son desagradables en algunos casos. Este tipo de sorpresas de por no verificaste tal detallito y ese detallito pues complica la transacción de una forma espantosa. Y en la medida que tú puedas anticipar todo, pues verificar la sentencia, las estipulaciones, Correcto. verificar de que la propiedad pues esté al día, si ahora uno vive fuera de Puerto Rico y el otro vive en Puerto Rico. O sea, es como todas las transacciones, en la medida que uno que domina este campo, pues los puede anticipar y con preguntas lo puede atender. Pero personas que no se dedican a esto de manera ordinaria, pues se le pueden quedar muchos detalles que a la larga atrasan el proceso y a veces no se resuelven, como decía, no se resuelven en días o semanas, se resuelven a veces en meses. Claro, y esto, Pedro, es bueno, ¿verdad?, comentarlo y hablarlo, porque las personas siempre tienen la impresión, por lo menos de los corredores de bienes raíces, que nosotros lo que hacemos es firmar un contrato de corretaje, ¿verdad? Poner un anuncio y abro la puerta, muestro la propiedad y ya. Y esto va mucho más allá de eso. O sea, el mostrar una propiedad lo hace cualquiera. Ahora, esta parte de lo que nosotros estamos hablando, que es la parte tan importante, antes de que usted ponga la propiedad para la venta, vamos a verificar que usted tenga todo, que esté todo en orden. Ahora sí la podemos poner para la venta. El que va a comprar, venga acá, usted está comprando solo, tiene capitulaciones. O sea, nosotros vamos mucho más allá de lo que es abrir una puerta y mostrar. Es correcto. Y es la manera, dijiste, la experiencia, o sea, uno lo aprende en el camino, ¿verdad? Y es eso mismo, o sea, pues me pasa constantemente, me llega un contrato de compraventa firmado por dos partes. Todo se ve espectacular. De momento hay un estudio de título. Me lo firmó Pedro, pero Pedro está casado con Mariela. ¿Y dónde está Mariela? Ah, que yo no sabía. Pues eso se debió haber sabido antes de un contrato. O sea, por eso es que la importancia de tu corredor y abogado. Yo creo que es un equipo, ¿verdad? Yo usualmente le digo a unas personas, no tienes que hacerlo porque no hay una ley que te lo obligue, pero ¿por qué no hacer un estudio de título antes de listar la propiedad? ¿Por qué no? Claro, que no hace... O porque te están dando una información que tú estás confiando en ella, pero de momento tú firmas un contrato y cuando llega ese primer estudio, ¿qué pasa con...? Ay, que yo no sabía nada. Pues por eso te estoy diciendo, vamos a hacerlo antes. El costo no es
¿verdad? Un reporte que no tiene un costo mayor en una transacción independientemente del precio de venta. O sea, y ya tú como vendedor y como corredor y el mismo abogado ya está más preparado. Claro, Right? y te evitas sorpresas, como siempre hemos mencionado aquí, no tienes sorpresa. Estás listando la propiedad, solicitaste el documento, viste si todo está bien, si no está bien, pues tenemos el tiempo de poder arreglar esa situación. Si es una situación que se puede arreglar en un tiempo X, ¿verdad? En lo que se vende la propiedad. Si aparece algo que entendemos que, mira, no, nos va a tomar más tiempo, pues mira, vamos a parar la venta de la propiedad en lo que arreglamos esto y la ponemos para la venta. O lo que hemos hablado antes, tienes conocimiento, lo divulgas. También Tú dices, mira, divulgar todo. vamos a firmar el contrato. Yo no te puedo vender en 30 días porque me falta X, Y, Z, pero te voy a vender, vamos a firmar un contrato, me va a tomar 90 días, 120 días, pero ya está divulgado, ese comprador sabe que se va a tomar ese tiempo, ¿verdad? Y entonces, pero ya hay un contrato firmado, ya hay una obligación de vender, una obligación de comprar, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas de trabajo. Sí. Y en todos estos años de experiencia que hemos tenido, ¿cuántas veces tú has estado hablando con una persona que dice que es el dueño de la propiedad y cuando tú ves las escrituras no es el dueño de la propiedad? Ahorita. Exacto. todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y entonces hay unos checklists que uno tiene que hacer, unas corroboraciones, como cuando el piloto se monta el avión. Tiene que verificar que todos los botoncitos estén funcionando y que todo esté en orden. Eso mismo hacemos nosotros también. Verificar de que el dominio, el título, el tracto registral, la situación legal, la situación contributiva, como dice Mariela, que piensa, no, que tú por encima de la propiedad vas a cobrar X. No, Sí, no es por eso, es por todo esto. Es por todo Exactamente. Verificar de que esto esté en orden y cuando nosotros se firma el contrato, ahí es que empiezan las complicaciones. Porque mientras estamos enseñando la propiedad y demás, pues todo es color de rosa y staging pero cuando los problemas empiezan a surgir cuando se hace el due diligence para el cierre, correcto. Usualmente, sí. Y si tú no los anticipaste, pues tiene problemas. Yo siempre lo digo, los problemas usualmente van a llegar pequeño, grande, ¿verdad? Y todo se busca la solución, pero uno trata de mitigar esos problemas, ¿verdad? Desde esa primera entrevista con ese vendedor, ¿verdad? Correcto. O ese comprador, si es que están representando al comprador. Y tener comunicación, que eso es súper importante, lo que mencionaste. Yo creo que es una de las vamos a ponerlo así, de mis virtudes. Tiendo a ser súper ultra transparente y tener todo sobre la mesa y comunicar todo. Porque así yo creo que es bueno para todo el mundo, para el vendedor, para el comprador, para uno como corredor. Y estamos trabajando con algo que es muy valioso, ¿no? Que es la propiedad, ya sea de esa persona que lo está vendiendo o está comprando. Y con eso, pues, ¿verdad? Tenemos que ser súper cuidadosos y transparentes. Y las implicaciones legales que podrían incurrir, cometer un error. También. Correcto. Nosotros como abogados, ¿verdad? Ustedes los corredores, pues, tienen una posición que depende, ¿verdad? Si son el que representa al vendedor, el que representa al comprador, pero... O a veces estamos con los dos. A eso es lo que voy, ¿me entiendes? O sea, va a depender de la situación. Nosotros los abogados de cierre, los que llaman closing attorney, los notarios de la transacción, pues nosotros no somos abogados ni de vendedor ni de comprador, nosotros somos el abogado de la transacción. Nosotros no representamos ni al vendedor ni al comprador, representamos al Estado, representamos a Puerto Rico. Nosotros tenemos que asegurar que esa transacción cumple con los requisitos de ley, que la gente a veces confunde eso. Y a veces con los compañeros corredores, eso es lo que tenemos que hablar. Tienes que decirle que el abogado, ni a ti ni al otro, él es el que se va a asegurar que tú estés protegido y que tú estés protegido, que ambos estén protegidos. Que a veces la gente no entiende eso porque es algo latino, ¿verdad? De Puerto Rico y de jurisdicciones como la nuestra, no como el resto de la nación. O sea, y a veces es complicado explicar eso. Pero le pasa lo mismo a ustedes. O sea, mi rol, mi sombrero, cuando soy el listing broker, pero de momento entonces no hay otro broker, pero entonces aquí yo tengo estas obligaciones versus, pero ahora yo tengo mis obligaciones, tú tienes las tuyas y tenemos que, ¿sabes? Que todo ese tipo de cosas hay que analizarlas. No, y asegurarse de que las cosas se hagan bien de acuerdo a los parámetros de ley, de todo lo que conlleva, todas las leyes y todo lo que aplica a una transacción de bienes raíces. Porque en el caso como a nosotros nos pasa, que representamos al comprador y al vendedor, tenemos que ser igual de justos con ambos. Sí. Porque asegurarnos que la transacción se haga de la forma correcta en la cual todos ganen y las expectativas de cada uno se cumplan. Así que
otra vez, el tiempo nos traiciona, se va rápido. Así que nada, yo creo que en el episodio de hoy es importante la confianza, la competencia, el conocimiento que pueda tener un intermediario en una transacción, y en estas transacciones que hemos hablado en estos últimos episodios, donde hay muchas emociones envueltas, un tercero totalmente imparcial y neutral. Puede ser una gran diferencia. Es una gran diferencia y una gran ventaja para la transacción, para alcanzar las expectativas y las aspiraciones de cada una de las personas que están envueltas en la transacción. Y bien importante que ese intermediario sepa lo que está haciendo y que no se convierta en un psicólogo, ¿verdad? Y tenga el norte También, a dónde va. también. Porque si no tienes claro lo que es importante, a veces también se pueden perder, ¿verdad? En las emociones y en las cosas. Y a veces hasta las mismas emociones, tú los ves que dicen, no, pero es que eso es injusto. Pero es que eso es lo que dice la ley, eso es lo que dice la ley tuya. Y por eso es que a veces es bien importante que ese intermediario, como tú dices, esté capacitado para poder trabajar la situación de la transacción. Perfecto. De acuerdo, y así llegamos al final de este episodio de Café con Encanto, Propiedades con Propósito. Esperamos que toda la información que compartimos hoy te haya servido para aclarar tus dudas y darte el impulso necesario para tomar decisiones seguras y bien informadas. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte para más contenido sobre bienes raíces en Puerto Rico. Nos vemos en el próximo episodio de Café con Encanto, Propiedades con Propósito. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.